El origen de la antigua civilización china se remonta a miles de años en el pasado, cuando grupos humanos que provenían de Mongolia y del centro de Asia decidieron establecerse en las cercanías del río Amarillo. Desde allí, China se convertirá en una de las primeras y de las más importantes civilizaciones que lograron desarrollarse dentro del continente asiático. Pero ¿cómo lograron esto? ¿Cómo fue que llegó a formarse el Estado chino? Los primeros grupos humanos que habitaron lo que hoy es el territorio chino estaban organizados en clanes, dirigidos por un jefe de guerra. Estos originalmente vivían de la recolección y de la caza. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas agrupaciones se fueron haciendo cada vez más complejas, a tal punto que llegaron a desarrollar la agricultura. Con la aparición de la agricultura, la sociedad se va a ir transformando. Va a aparecer la propiedad, se van a crear diferencias sociales, lo que tendrá como consecuencia que China se convierta en una sociedad de dinastías. ¿Pero qué es una sociedad de dinastías? Una sociedad de dinastías es una sociedad gobernada por una serie de reyes que pertenecen a una misma familia, y que se mantendrán en el gobierno hasta el momento en que sean desplazados por una nueva familia. En el caso de China, la primera dinastía de la que se tienen evidencias históricas es la dinastía Shang. Estos aprovecharon su ubicación geográfica en las cercanías del río Amarillo para hacer florecer la agricultura, gobernando la antigua China entre los años 1766 y 1027 a.C. Con el paso del tiempo, los Shang serán desplazados por la dinastía Zhou. Durante el gobierno de los Zhou, la población china crecerá progresivamente. Como consecuencia, aparecerán nuevas ciudades, por lo que el territorio chino se hará cada vez más extenso. Es por esto que cada vez se le va a hacer más difícil al gobierno de los Zhou poder controlar la totalidad del territorio, de manera que toman la decisión de distribuir vasallos del rey a lo largo del China, con la finalidad de que estos les ayudasen a gobernar. Sin embargo, estos vasallos del rey progresivamente irán acumulando más y más poder, hasta llegar al punto de rebelarse contra el gobierno de los Zhou. Es así como China llega a dividirse en 7 estados distintos, que se enfrentarán entre ellos a lo largo de un periodo de tiempo que conoceremos como el periodo de los reinos combatientes. Pero hacia el año 300 a.C., el liderazgo de la dinastía Qin consigue acumular una importante fuerza militar con la que logran vencer al resto de reinos chinos. Con ello, se produciría la unificación del territorio y la construcción del Gran Imperio de China, siendo Qi Shi Huang su primer gran emperador. El sistema político que prevaleció en la antigua China fue el de la monarquía dinástica. Como les mencioné, esta se basaba en la sucesión de reyes que pertenecían a una misma familia. Además, durante el imperio, el emperador era la figura política más importante, ejerciendo el poder supremo sobre el territorio, lo que significa que todas las decisiones relacionadas con el Estado eran tomadas por él. El emperador era visto como un representante de Dios en la tierra. Por ese motivo, a los gobernantes se les conocía como los hijos del cielo. Además, eran mantenidos por medio de los tributos que pagaban las clases menos privilegiadas. En la sociedad china, el emperador ocupaba el más alto de los rangos. Por debajo de este se encontraba la nobleza militar, que en su mayoría eran parientes del emperador que éste colocaba en los cargos más importantes del ejército. Después estaban los gobernadores, que también eran designados por el emperador y que además les heredaban su cargo a sus familiares. Luego se encontraban los sacerdotes, los artesanos, los campesinos y finalmente los esclavos. La principal actividad económica fue la agricultura, centrada sobre todo en la producción de trigo, cebada y arroz. Fue también importante el trabajo artesanal,
Por su parte, el comercio era realizado de manera interna a través del trueque, es decir, del intercambio de productos. Además, ¿cómo se organizaban para realizar las actividades económicas? A diferencia de otras sociedades, en la antigua China los esclavos no se encargaban de trabajar la agricultura, sino que realizaban labores de servidumbre para la nobleza o para el Estado. En cambio, la agricultura era practicada por los campesinos, que al trabajar sobre tierras que eran propiedad del Estado, estaban obligados a entregarle una parte de la siembra a este. Así que era responsabilidad del Estado organizar la economía en base a las necesidades del imperio. Ahora bien, ¿cómo fue que uno de los imperios más grandes y poderosos del continente asiático terminó por desaparecer? El final del imperio chino llegó con la desaparición de las dinastías. Esto se produjo debido a los problemas internos y externos con los que tuvo que lidiar China a lo largo del siglo XIX. Durante este siglo, el mundo va a estar convulsionado por la expansión de los más poderosos países de Europa hacia otros territorios. Esta expansión la realizaban con la intención de crear redes de intercambio comercial con el resto del mundo, y además poder conseguir las materias primas necesarias para el crecimiento de sus industrias. En cambio, China era un país que no tenía relaciones comerciales con el resto del mundo, exceptuando las exportaciones de té que realizaban a los británicos. Por su parte, el Imperio Británico deseaba reducir los gastos que realizaban para esas importaciones. Es así como deciden comercializar opio dentro del territorio chino. Pero resulta que el opio es una sustancia que produce adicción. Por lo tanto, el Estado chino prohíbe su comercialización dentro de su territorio. Como consecuencia, se produce un conflicto de intereses entre el Imperio chino y el Imperio británico, dando como resultado el estallido de una guerra en el año 1840, conocida como la Guerra del Opio. Este conflicto se va a extender por 2 años y va a finalizar con la firma del Tratado de Nankín. En este tratado se cedía la ciudad de Hong Kong a Gran Bretaña y se establecía la apertura de varias ciudades al comercio internacional. Tiempo después, estalla una nueva Guerra del Opio, que trae consigo la firma de un nuevo tratado que va a resultar muy ventajoso para las potencias europeas. Mientras todo esto sucedía, dentro de China existe un descontento social en una parte de la población, debido a las pérdidas que había sufrido el imperio a manos de los europeos. Además de esto, se comienzan a formar liderazgos políticos que van a plantear la necesidad de modernizar China, es decir, de cambiar su sistema político y acelerar el crecimiento de su industria. De esta manera, en el año 1911, la dinastía Qing es derrocada por la Liga Revolucionaria, acabando así el reinado de los emperadores, dando inicio a la Primera República de China. La cultura china ha sido la creadora de muchos de los grandes inventos de la humanidad. Gran parte de ellos son utilizados a diario a lo largo del mundo. Entre estos inventos tenemos la fabricación del papel, la invención de la brújula, la elaboración de la primera imprenta hace casi 1000 años atrás, la creación de la seda y las porcelanas, además de la invención del ábaco, un instrumento muy importante para el desarrollo de las matemáticas. Vehículos ecológicos. Hoy en día, el transporte ecológico está ganando popularidad en todo el mundo, especialmente en Europa. Y especialmente en los países escandinavos. Pero China, en este sentido, parece estar desarrollándose a pasos agigantados. Por cierto, recientemente China era uno de los países más contaminados del mundo, principalmente debido a la extracción y procesamiento activo de carbón. Sin embargo, bajo la presión de las organizaciones internacionales y los problemas de salud de su propia población, no hace mucho el gobierno chino decidió destinar enormes sumas de dinero para el desarrollo de fuentes de energía alternativas en todo el país. Para ello,
China incluso está construyendo increíbles parques solares, en los que la electricidad se extrae de una manera realmente respetuosa con el medio ambiente. La producción de autobuses eléctricos está en aumento en China ahora. Según la empresa americana de análisis Bloomberg, cada 5 semanas se entregan 9.500 autobuses eléctricos nuevos a las carreteras chinas. En comparación, esta cifra es igual a toda la flota de autobuses que circulan en Londres, una de las ciudades más grandes de Europa. En cuanto al mundo entero, hay alrededor de 3 millones de autobuses. La mayoría de ellos funcionan con diésel o gas, y solo unos 400.000 con electricidad, y 99% del número total de buses eléctricos se encuentran en China. Algunos de ellos son incluso no tripulados. Por cierto, incluso los estudiantes ordinarios son recogidos por vehículos ecológicos en China, así que podemos decir con seguridad que China tiene un gran futuro en términos de respeto al medio ambiente. Jardines verticales. En muchas regiones asiáticas, como el territorio autónomo chino de Hong Kong, el problema de la superpoblación es muy agudo. Las propiedades inmobiliarias cuestan mucho dinero y simplemente no hay manera para que cada uno encuentre un apartamento espacioso. Ni qué decir de espacios más grandes como fábricas o granjas. En las ciudades donde el problema de la falta de espacio se resuelve con la construcción de grandes rascacielos, es difícil imaginar la creación de grandes plantaciones con hierbas y verduras frescas. Afortunadamente, los talentosos diseñadores de Hong Kong también han encontrado una salida a esta situación. Y si hacemos granjas verticales, como los rascacielos, y todo salió bien. El espacio que se ve en la pantalla es de menos de 2.000 metros cuadrados, pero cualquier agricultor experimentado envidiaría su nivel de producción. Aquí se producen unas 150 toneladas de verduras al año. Hay 10 niveles de cultivos en la finca, y la iluminación especial ayuda a madurar los frutos en las condiciones más cómodas. Otra ventaja de este método de producción es su respeto por el medio ambiente. Mientras que los agronegocios tradicionales a menudo tienen que talar árboles y usar pesticidas que son dañinos para el ecosistema de plantación, en el caso de las granjas verticales, todo esto puede ser evitado. Hospital robotizado. Al parecer, China finalmente ha creado un hotel para introvertidos. Entras en pánico al pensar que tendrás que comunicarte con el encargado de la recepción durante media hora cuando te registres. I'm confused. ¿Quieres permanecer en el anonimato? Entonces, este lugar es perfecto para ti. El año pasado en Hangzhou se inauguró el primer hotel completamente robotizado del mundo con casi 300 habitaciones. No necesitas un pasaporte o llaves para entrar en la habitación por la que has pagado. El reconocimiento facial es suficiente. Pero eso no es todo. Si quieres encender el televisor, apagar las luces o correr las cortinas, solo tienes que usar un comando de voz y el sistema inteligente hará lo que quieras. Otra ventaja: en el futuro, estas tecnologías pueden reducir significativamente el coste de la vida en los hoteles. Después de todo, gracias a ellos, los propietarios de los hoteles no gastan casi nada de dinero en los salarios del personal. Incluso el servicio de habitaciones en estos hoteles está automatizado. Solo tienes que decirle al asistente de voz lo que quieres y él enviará la información a otros robots. Médicos robots en el jardín infantil. Ser madre o padre de un niño pequeño no es un trabajo fácil. Los niños pequeños son muy curiosos y por lo tanto se arriesgan constantemente a meterse en alguna situación peligrosa. Por lo tanto, la presencia constante de un médico en los jardines infantiles y en las escuelas es un requisito. China ya ha encontrado una solución de alta tecnología para este problema. Por supuesto, esta tecnología todavía no es capaz de sustituir completamente a los médicos de verdad, pero obviamente les facilitará la vida a ellos, a sus padres y a sus hijos. La innovación es una pequeña estación robótica que realiza un chequeo de salud diario de 3 segundos a la llegada al jardín. El trabajo del médico robot se basa en la tecnología de reconocimiento facial del paciente. El robot comprueba el estado de los ojos, la boca, las manos e incluso mide la temperatura corporal. Esto es especialmente importante para prevenir enfermedades que no siempre son visibles a simple vista y para reducir diversas epidemias entre los niños. Hasta la fecha, se han instalado robots de este tipo en más de 5.000 jardines infantiles en toda China. Basura inteligente. Mientras que la gran mayoría de los países del mundo ni siquiera han introducido la separación de los residuos domésticos, China está un paso por delante. Pekín, la capital de ese país, ha comenzado a instalar contenedores de basura para la eliminación selectiva de residuos, basados en tecnologías de reconocimiento facial. La tapa del contenedor se abre solo si estás registrado en el sistema. ¿Por qué es necesario? Pues bien, según los autores del invento, la basura en los contenedores debe ser desechada solo en bolsas especiales. Las bolsas
A su vez, tienen un código conectado con un determinado usuario. Si en el futuro resulta que la persona ha vertido sus residuos en el contenedor equivocado, los expertos se pondrán en contacto con ella para explicarle sobre el uso correcto de los contenedores inteligentes. Mr. Anderson. Desafortunadamente, no todos los residentes de la capital china siguen las instrucciones. Por ejemplo, no utilizan bolsas de seguimiento, pero los voluntarios de las organizaciones ecológicas dicen que es cuestión de tiempo y que la situación mejora cada año. Restaurante robotizado. En China, los robots ya son utilizados incluso en el negocio de los restaurantes. Por supuesto, todavía no han aprendido a cocinar mejor que los chefs de verdad, pero pueden trabajar muy bien como camareros. En las horas punta de este restaurante de la cadena china Haidilao, en Pekín, los robots son ayudados por las personas, pero en general, todo el suministro de los platos de la cocina a las mesas es realizado por máquinas inteligentes. La cadena de restaurantes ha desarrollado esta innovación junto con la empresa japonesa Panasonic. Los robots aquí no solo toman y llevan órdenes, sino que incluso preparan algunos platos sencillos. Y también en esta institución, los visitantes pueden cocinar sopa a su gusto, utilizando cocinadores tradicionales integrados en la mesa y los ingredientes entregados por el robot. Por cierto, si te interpones en el camino de un robot que está entregando un pedido, te dirá: por favor, déjame pasar. ¿Podré tomarme una foto contigo cuando termine mi turno? La inversión inicial en el restaurante fue de $20 millones. Se informa que Haidilao planea abrir restaurantes robóticos no solo en China, sino también en el extranjero. Estacionamiento remoto. Estacionar, especialmente en la gran ciudad, siempre es un dolor de cabeza. Cualquier residente de una gran metrópoli probablemente estaría de acuerdo con esto. Hoy en día, las tecnologías inteligentes también han llegado a este ámbito. En la ciudad china de Chongqing, se pueden encontrar aparcamientos que funcionan gracias a un sistema totalmente robotizado. El conductor solo tiene que entrar en el sistema con la ayuda de una tarjeta, para dejar su coche en una plataforma especial, que más tarde lo aparcará de la forma más ergonómica posible. Como resultado, el número de plazas de aparcamiento en este estacionamiento ha aumentado casi un 70%. La razón es simple. El sistema inteligente ubica los coches de tal manera que ocupen menos espacio y además no tiene que dejar grandes distancias entre los coches para que se puedan abrir las puertas. Además, los coches están inclinados 30 grados, lo que ahorra espacio en la parte del capó y el maletero. Cirujanos robots. ¿Has pensado alguna vez en lo difícil que es el trabajo de un cirujano? Estos especialistas a veces tienen que permanecer de pie en el quirófano durante 10 horas sin comida ni agua, después de agotadores turnos nocturnos, independientemente de las circunstancias y dificultades de la vida. Pero un invento de la Universidad Tsinghua de China podría revolucionar este campo de la medicina. Hasta ahora, por supuesto, estos robots no han operado en personas reales, pero su potencial es asombroso. Hace unos meses, los médicos chinos realizaron con éxito una operación de prueba en un modelo óseo con uno de ellos. El experimento tuvo lugar en un hospital de Tangshan y fue dirigido por especialistas de Pekín. El hueso roto se conectó en 20 minutos. Además, se realizaron experimentos similares durante la cirugía hepática en animales. En un futuro próximo, es poco probable que los robots aprendan a realizar operaciones complejas en el corazón o el cerebro de las personas. Sin embargo, los expertos de una universidad china afirman que con la ayuda de las tecnologías de aprendizaje automático, estos robots inteligentes podrán recordar el comportamiento de los cirujanos. Con base en esta información, las máquinas podrán ayudarles en su trabajo dentro del quirófano. Así como hacer algunos trabajos para ellos. Dormitorios para personas de negocios. ¿Quién no ha querido dormir media hora en el trabajo después del almuerzo? Todo el mundo se ha enfrentado con este problema, especialmente las personas de negocios en las grandes ciudades. Reuniones constantes con los clientes, llamadas en medio de la noche, viajes de negocios interminables. ¿Cómo no volverse loco?
Pensando en cómo hacer la vida más fácil a los empresarios que pasan la mayor parte del día negociando en la gran ciudad, los startups de Hong Kong decidieron crear una innovación inusual. Y allí es especialmente necesario, porque Hong Kong es uno de los lugares más contaminados del mundo. Esto significa que el cielo nocturno de Hong Kong es 1000 veces más brillante que los estándares internacionales debido a la gran cantidad de farolas, señales y focos. La innovación es un dormitorio que se encuentra en el corazón de la ciudad. Es posible alquilar un espacio de este tipo por un periodo de tiempo muy corto. Nadie te molestará aquí y el personal te ofrecerá música relajante o un café aromático después de levantarte. El director general de la empresa, David Lau, dice que la idea de crear los dormitorios le llegó de forma inesperada. Una vez leyó en los medios de comunicación que la jornada laboral del residente medio de Hong Kong dura más que en cualquier otro lugar de la Tierra. Fue entonces cuando se dio cuenta de que con ese horario era vital que la gente tuviera al menos un espacio para relajarse.